Bienvenidos, gracias por estar aquí en este martes 28 de mayo. Saludamos a los que nos ven por internet, gracias por conectarse. Deseamos que Dios haga maravillas en medio de ustedes en esta tarde. ¿Estamos listos para aprender? Aleluya. Tome su mejor silla donde no se distraiga y vamos a continuar edificando nuestra fe, y yo sé que la fe vendrá y nosotros venceremos. La fe es la victoria que vence al mundo. ¿Alguien dice amén? Padre precioso Dios, queremos agradecerte tanto por tu presencia en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que derrames en este lugar tu preciosa unción en forma de sabiduría y de revelación, y que nadie salga como ha llegado. Declaro, oh Dios, que todos saldrán sanos, salvos, limpios, perdonados, que todos saldrán listos para ver maravillas, el resultado de su fe. Yo te doy tantas gracias, oh Dios, porque tú eres el que nos persuade, tú eres el que nos lleva a esa fe preciosa, tú eres el que la produce, tú eres el que la envía. Nosotros simplemente estamos aquí para escuchar con atención, para aprender, y dejaremos que esa fe empiece a crecer dentro de nosotros y nos haga ver maravillas a partir de mañana mismo. Y te damos tantas gracias porque tú lo harás, oh Dios, y te daremos a ti y solo a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a continuar estudiando el tema de la fe. Y yo quisiera que me acompañen, por favor, a Romanos 10, 17. Y queremos repasar una verdad. Sin escuchar la palabra, no se puede tener fe. Sin escuchar la palabra, no se puede tener fe. ¿De cuál fe estamos hablando? De la fe que viene de Dios, de la fe que produce milagros, de la fe que vence al mundo. En estos tiempos todo el mundo dice tener fe y no se refieren a la palabra. Por ejemplo, yo quisiera alguien aquí que me diga que está esperando un resultado específico en su vida. ¿Alguien está esperando un resultado específico en su vida? A ver, levante la mano alguien. Ok, ahora de los que levantaron la mano, estamos en una escuela, no es para ofender a nadie ni para hacer sentir mal a nadie, pero quiero que de los que levantaron la mano se pongan de pie y me digan en qué palabras se basan. Toda mi casa será salva, mi casa no caerá. ¿Alguien más que acaba de levantar la mano, que está esperando un milagro y está basándolo en una palabra? Pedir por el equipo, por los empleados, porque la cosecha está lista. Muy bien, mano. Ser engrandecido por Dios, claro que sí. Entonces, esta es una prueba de que si yo estoy esperando algo de parte de Dios, tengo que tener una palabra de Él primero, para entonces decir que tengo fe. Porque si nada más voy a decir, no, yo tengo fe que todo va a cambiar. Bueno, ¿en base a qué de lo que Dios dijo estás basando esa fe? Porque ahorita ya todo el mundo dice tenerla, pero a menos de que tengas una palabra, entonces la fe para que esa situación cambie, a menos de que tengas esa palabra, esa situación no cambiará, a menos de que tengas esa palabra. ¿De acuerdo? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a darle ahí un compare, por favor. Así que la fe viene, diga fuerte, la fe viene. La fe no la produces tú, la fe no la produzco yo. No me tengo que preocupar si no la tengo. Dios no puede decir, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe de dónde la saco, Señor? Pues ahí consíguela. No. Él puede decir, sin fe es imposible agradarme, pero además me da todo lo que necesito para tener la fe, para agradarle. Entonces,
Si Él ya nos ha dado su palabra, ¿de quién depende que la fe crezca? De nosotros. Tú vas a tener más fe en proporción a la palabra que escuchas y estudias y lees y tienes delante de ti. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. No lo tengo que producir yo, no la tengo que conseguir yo, no me tengo que sentir culpable si no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Siéntase culpable si no oye la palabra. Ahí sí usted dese un tache, póngase un 0 o orejas de burro. Pero la fe yo no la puedo producir. Entonces Dios me dice, tú ponte a escuchar mi palabra, yo me encargo de que la fe te llegue. Amén. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, el evangelio. Si no es evangelio lo que oigo, la fe no viene. Si no es su palabra lo que oigo, la fe no viene. Nada más porque alguien se pare en un púlpito y diga lo que sea, no significa que la fe vendrá. Más vale que lo que diga sea de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír a Dios hablar, no a cualquiera que se pare al frente. Entonces yo insisto en que en cada servicio tenemos que tener mucha palabra, mucha Biblia, y a veces la gente dice, no, es mucha palabra la que usted da. Pues es lo único que trae fe. ¿Qué más quiere que dé? Bueno, ¿verdad? Así que la fe proviene de oír y depende de la predicación de la palabra de Cristo. Vamos a ver más. Así que la fe viene del escuchar la predicación, y esta predicación se hace en virtud de la palabra de Cristo. Entonces, si usted escucha testigos de Jehová, no va a venir fe, porque los testigos de Jehová no le van a hablar del evangelio. Al contrario, viene un velo terrible sobre los ojos. Por favor, tenga mucho cuidado con lo que oyen. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Así que las personas llegan a confiar en Dios, fíjese, llegan a confiar en Dios, nos está poniendo una meta. Tú puedes llegar a confiar en Dios, sí se puede, como dicen en el fútbol, que acaba de ganar el América, felicidades. Así que las personas llegan a confiar en Dios, ¿cuándo? Cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Vamos a ver más abajo, a ver si me pone la Dios habla hoy. La fe viene, la fe nace. La Biblia 95 dice, así pues la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El punto es que no podemos creer, no podemos tener fe sin oír la palabra de Dios. Ustedes han estudiado el capítulo 10 y el 11 de Hechos, y les voy a suplicar, si no, que lo estudien, pero habla de la vida de Cornelio. Cornelio, aunque era devoto, aunque oraba, aunque practicaba con mucha devoción su religión, no era salvo. ¿Y por qué no era salvo? Porque no había escuchado el evangelio. Cornelio fue salvo hasta que escuchó el evangelio predicado por Pedro. Un ángel se le aparece, y esto a mí me parece fascinante, que un ángel se le aparece a ese hombre, y ese hombre está orando, y se puede deducir que él siente que le falta su salvación. Y entonces el ángel se le aparece, y el ángel le dice, ve por Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿No se han preguntado por qué el ángel no le dio el evangelio? Que el ángel no le puede decir el mensaje, tenía que ir, oiga, un ángel mandando por un ser humano para resolver un problema. Un ángel. Que el ángel no lo pudo hacer. Escuche esto, mis hermanos. Los ángeles no son enviados a predicar el evangelio, nosotros sí. La escritura dice, id, y se lo dijo a los seres humanos, a los discípulos, a nosotros. Fue cuando nos dijo, id y predicad el evangelio. Nunca le ha dado tal tarea a un ángel. Así que un ángel tiene que ir por un siervo de Dios para que predique el evangelio y alguien pueda recibir la salvación.
la gran comisión se la dio a seres humanos. Véalo en Marcos 16:15, usted conoce ese texto. Estoy asumiendo que usted ya se sabe la Biblia, así que no vamos a ver todos los textos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, ¿a quiénes les dijo? A los discípulos. No se lo dijo a los ángeles. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hasta ahí lo vamos a ver. Entonces la instrucción se la dio a seres humanos. Lo único que hizo el ángel fue decirle a Cornelio dónde estaba un siervo de Dios que podía predicarle el evangelio. Y ahí está ese texto hermoso en Hechos 11:14, donde el ángel está diciendo a Cornelio, tú necesitas ser salvo, necesitas entonces alguien que te predique. Por eso siempre insistimos, siga viniendo. Usted lo que necesita es a alguien que le predique el evangelio. Y nosotros a nuestra vez tenemos que ir y anunciar el evangelio a los círculos de influencia donde Dios nos ha puesto. Mis amados, es muy triste que usted, pudiendo venir a un servicio, decida no venir. No sabe el daño que usted mismo se causa. Porque la fe que vence al mundo depende del oír que alguien te predique. El ángel le pudo haber dicho, sigue orando. El ángel le pudo haber dicho, ayuna. El ángel le pudo haber dicho, aquí quédate en tu casa, no te preocupes. Dios y tú, Él te va a ministrar directo. No, mis amados. El ángel le dijo, tú necesitas ser salvo. Ya sé cuál es la solución, el evangelio. Así que ve por Pedro. Y mire el versículo 14. Esto téngalo sellado en su corazón. Él te hablará palabras. ¿Quién? Pedro. Él te hablará palabras. Le está diciendo el ángel a Cornelio. Él te hablará palabras. Fíjese, si lo quiere ver desde la segunda parte del versículo 13, el ángel hablándole a Pedro dice, envía hombres a Jope, de tus empleados, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿De qué depende que la salvación se manifieste? De que yo crea al evangelio. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces necesito estar donde se me enseñe la palabra. Mis amados, están pasando cosas terribles alrededor del mundo y nosotros tenemos que tener la palabra y la fe que viene con ella para vencer cada una de esas dificultades. En Puerto Vallarta, el lugar más seguro que yo conocía, los que han ido a Puerto Vallarta ha cambiado muchísimo. Y hace un par de días, un pequeñito, lo mandaron a sus 5 años a comprar tortillas a 2 cuadras de su casa y no regresó. Lo secuestraron y lo mataron. Eso en Vallarta no sucedía. El mundo se está poniendo cada vez peor. Y por otro lado, tenemos a un milagro que acaba de salir también en las noticias, de a un bebé que todavía estaba dentro de la placenta de su mami y lo rescataron de un tubo. Parece ser que su mamá lo echó por el caño o como se le llame y lo rescataron vivo y el bebé está comiendo como si nada hubiera pasado. Es un milagro, Dios lo protegió. En este tiempo, mis amados, tan difícil, nosotros tenemos que tener la fe lista para responder a un problema. No podemos responder con los sentidos, no podemos responder con los sentimientos, no podemos responder por lo que los ojos ven, por las circunstancias. Tenemos que tener una palabra que resuelva el problema. Amén. Romanos 10:17 y Hechos 11:14. Si usted pudiera ver esos textos juntos, no sé si se pueda, Cristi, tú sí le sabes ahí. Pero Romanos 10:17 y Hechos 11:14, véalo juntito, nos está diciendo lo mismo. Hechos 11:14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cornelio, tú necesitas oír y oír la palabra de Dios. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El oír del evangelio produce la salvación. El oír del evangelio
produce los milagros. El oír del Evangelio produce la perfección. Si me quieren encontrar Colosenses 1, creo que es en el versículo 18, donde dice Pablo, a quien anunciamos, está hablando de anunciar a Cristo, a quien anunciamos. Tú anuncias a Cristo y la perfección se manifiesta. No sé cuántos de aquí se ven carentes de perfección, y es porque necesitamos escuchar más la palabra para que te des cuenta de lo que Él dice. 1:28, dice, a quien anunciamos, y está hablando de Cristo. Si usted lo ve en el 27, en la segunda parte, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él quiere que mientras seamos receptores del anuncio, la perfección sea el resultado. Tú no puedes producir perfección, es un resultado del anuncio. Efesios 4:11 también, por favor. Ni tampoco puedes exigir perfección. La perfección es el resultado del Evangelio. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y no puso ángeles ahí, a fin de perfeccionar a los santos. La perfección no es una exigencia para entrar a la iglesia. La perfección es un resultado de ir a la iglesia. Es un resultado de oír y oír y oír el Evangelio. Por eso, lo único que puedes exigir es, sigue yendo a la iglesia. Sigue escuchando la palabra y la palabra actuará en ti y traerá esa perfección. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, empiezan a manifestarse los grandes resultados de esta salvación tan grande. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de aquí son salvos? Vamos a hacer un ejercicio. El que se sienta seguro de que si hoy fuera el último día, usted se va con el Señor, póngase de pie. Así, seguro. Algunos se tardaron más, ¿está bien? Voy a pensar que es por el calorcito, no porque estén inseguros. Si tú te pusiste de pie porque sabes que Jesús de Nazaret es el Señor y Salvador de tu vida, qué bueno que te pusiste de pie. Porque exactamente es así. Tú pasarás la eternidad con Él. Amén. Tomen su lugar, den un aplauso al Señor porque todos se pusieron de pie, qué bueno. Y si alguien se puso de pie por seguir a la mayoría, al final, no por ponerse de pie recibe usted esa salvación, sino por oír el Evangelio y que Cristo Jesús sea su Señor y su Salvador. Y si usted quiere, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque te estoy hablando las palabras que traen esa salvación tan grande. Entonces, si yo le pregunto a usted, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo sabe que usted es salvo? ¿Alguien se animaría a responderme eso? Porque acepté a Jesús de Nazaret como mi Señor y mi Salvador y creo que Él resucitó de entre los muertos. Perfecto. ¿Y eso está segura, Cristi, que te garantiza el cielo? ¿Y cómo sabes si no lo ves? ¿Qué evidencia tienes? Mi fe es la prueba. Miren nomás. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, los que necesitan sanidad divina o los que nos estén viendo por internet que necesitan sanidad divina, ¿cómo va a venir esa fe? De la misma manera. La única prueba, la única garantía es tu fe. ¿Por qué se siente, y lo estoy diciendo así literalmente, por qué se siente más fácil recibir la fe para tu salvación, para la eternidad, que recibir tu fe para la sanidad divina? ¿Sabe por qué? Por los síntomas. Los síntomas. Pero fíjese qué hermoso, mis amados. ¿Cuántos de aquí, a partir de que recibieron a Jesús de Nazaret en su corazón como su Señor y su Salvador,
empezaron a ver resultados de que ya son salvos. ¿Ha habido frutos? Entonces ya el fruto ya es el resultado tangible de algo invisible que creíste, porque ya se materializó, ¿cierto? Pero ¿están de acuerdo que quizá no sucedió el día que recibiste a Cristo en tu corazón? Yo recibí a Cristo en mi corazón y de todas maneras llegué a la iglesia borracha. ¿A alguien aquí todavía le cojeaban las patas después de haber... Ay, ahorita sacamos los... ¿Alguien quiere el micrófono para dar su testimonio? No, no es cierto. Pero si usted fuera honesto, así honesto, diría, sí, yo sabía que era salvo, pero me cojeaban como las del 100 pies, las 100 patas, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasó? Empezaron a manifestarse los resultados de tu salvación. El pecado quedó vencido, tu naturaleza pecaminosa quedó vencida, Satán ya no te podía tocar, ya no te podía empujar al pecado y ahora puedes vivir una vida santa porque Él es el que te santifica. Y lo empiezas a ver, dices, caray, a mí me dijeron que nunca se me iba a quitar esas palabrototas y ya no las digo, ¿qué me pasó? Es el resultado de que Él te ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Es el resultado de que ya no estás bajo la potestad de Satán, sino bajo la potestad de Dios. No, yo antes estaba bien amargado, deprimido por mi pasado, y ahora estoy feliz y libre. ¿Qué me pasó? Porque tus pecados fueron perdonados, y ahora sabes que eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y Dios está haciendo cosas nuevas. La forma en que me veía a mí mismo cambió. Entonces, todo eso empieza a manifestarse visiblemente, ¿cierto? ¿Cuál es la fe que debe de llegar, o más bien, cómo va a llegar la fe para que seamos sanos físicamente? Llega exactamente igual. En cuanto tienes la certeza de que así como eres salvo, y me lo dijo así Cristi con esa autoridad, así mismo sabes que eres sano, no importa lo que veas a tu alrededor, y así como se manifestaron los resultados de tu salvación, se manifestarán los resultados de tu sanidad. ¿Por qué será más difícil? Bueno, quizá por los síntomas, quizá porque los síntomas nos gritan tantas cosas y por eso tenemos que seguir escuchando la palabra y seguir escuchando la palabra. Y yo espero que hoy se lleven varios textos que pueda ponernos una seguridad para que cuando toque la puerta de la enfermedad, así como quiere entrar, así se vaya, en el nombre de Jesús. Amén. La fe para recibir sanidad viene de la misma manera en la forma que viene la fe para ser salvo. Vamos a Hechos capítulo 14 a partir del versículo 7. De la misma manera, fíjese bien, Hechos 14 a partir del versículo 7. Vamos a ver desde el 6. Dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina. Entonces, les están diciendo exactamente dónde están, en qué ciudades, y qué hacían ahí. Versículo 7, ¿qué hacían ahí? Ayúdeme, que no parezca que están aburridos. ¿Qué dice ahí? Predicaban el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es un paquete de beneficios. El Evangelio es todo el consejo de Dios. Y ahí llegaban y predicaban el Evangelio. Predicaban el Evangelio, y ahorita vamos a ver un poquito más de qué es ese mensaje. Y mientras predicaban el Evangelio, ¿qué pasó? Versículo 8. Cierto hombre de Listra, ahí estaba ese hombre, estaba sentado, imposibilitado de los pies. ¿Listos con esto, cojo de nacimiento? A ver, espéreme. Una cosa es que este hombre, sepa lo que es caminar y después ya no pudo. Otra cosa es que nunca en su vida haya podido. Desde que nació, desde que creció, tuvo que acomodarse, adaptarse a ese problema, a esa dificultad. Y desde que nació, todo mundo le enseñó a adaptarse a su enfermedad. En el versículo 8
¿Me puede poner otra traducción? Vamos a ver la palabra de Dios para todos, para entender bien qué era lo que él padecía. Dice así: en Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Mis amados, una cosa es que te digan, tengo un año que cojeo, y otra cosa es que te digan, es inválido de nacimiento. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Un problema así lo puede resolver el Evangelio? Ahí vamos a quedarnos en esa traducción. Versículo 9. Fíjese lo que estaba haciendo este hombre. Este hombre estaba sentado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo viene la fe? ¿Y el oír qué? ¿Qué estaba predicando Pablo? El Evangelio, diga fuerte el Evangelio. Nada más que para que no se confundan, porque con eso de que los testigos de Jehová también cargan palabra de Dios, no vaya a ser que usted se confunda. Lo que predicaba Pablo era el Evangelio de Cristo. Y eso es lo único que produce la salvación que Dios promete. Y en la salvación que Dios promete está incluida la sanidad del cuerpo. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? Escuchando. Y Pablo, miren nada más, lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar. Está ante nosotros un ejemplo claro de que Pablo está predicando el Evangelio. Y ese hombre está ahí sentado, escuchando. No se estaba durmiendo, ¿verdad? No estaba cabeceando, ¿verdad? Pastora Ana, ahorita sí me gusta el tema, pero como ahorita no me duele nada, eso de la sanidad, bueno, entonces tenemos que esperar al día que te digan que hay un cáncer o que hay una úlcera o que hay tenemos que esperar ese día para que ahora sí queramos recibir fe. Mis amados, esperar hasta ese día para tenerla ya va a ser un poquito difícil, ¿eh? Mejor que la fe se construya y no esperar a que llegue algo grave para echarlo fuera. Cualquier cosa que sea enfermedad, no importa qué. Y hay que practicar con la gripa, ¿eh? Hay que practicar con la tos. En lugar de que, ay, no voy a ir a la iglesia porque se pega. Así los oigo. Hermana, no se me acerque, tengo anginas. Conforme a su fe les ha hecho. No, pastor, pero el día que sí tenga algo así más grave, así más grandotote, ahí sí tendría la fe. Sí, hasta crees. Si no puedes quitarte una tos con tu fe, vas a poder con un cáncer. La palabra de Dios dice, mis amados, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Pero no significa que no intenten llegar. Sí intentan llegar. Sí intentan llegar. Para que no diga, si Dios me ama, ¿por qué está llegando un mal reporte de los doctores? Porque la Biblia dice que no van a intentar llegar. La Biblia dice que son mentira, simplemente no los recibas. ¿Qué reporte aceptarás? Aceptaré lo que diga el Señor. Nada más usan aceptaré lo que diga el Señor. ¿Qué reporte aceptarás? Diga a todos, aceptaré lo que diga el Señor. ¿Puedo usar mi fe para que no llegue nada de eso? Claro que sí, nada más en base a una palabra. ¿Y si hay? ¿Cuál es? Por sus llagas fui sanada, ok. Pero para que no llegue la enfermedad. Refrigerio y medicina. Bueno, hay medicina preventiva. Pero normalmente la medicina la tomamos cuando ya nos dicen que hay algo, ¿verdad? Pero para que no llegue la enfermedad. ¿Alguien conoce algún texto? Híjole, nada más para que vean, que sería un poquito difícil que no llegue con nuestra ignorancia, con todo respeto. No se ofenda a nadie. Plaga no tocará mi morada. Dígalo fuerte, plaga no tocará mi morada. Salmo 91. Ay, pues no tenía esa palabra. Pues ahora la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, y hay que ir a ponernos esa vacuna porque al ratito nos da el flu. Ándele.
No, tenga cuidado de viajar a cierto país porque allá se le puede pegar las plagas que hay allá. Óndele. Conforme a nuestra fe no será hecho. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Es en automático? No. Es depende si creemos a esa palabra. El doctor Terry Myers, cada vez que viaja a todos los países donde le dicen todo lo malo que le podría pasar, él siempre dice, yo no me voy a poner ninguna vacuna porque plaga no tocará mi morada. Y así ha sido misionero en diferentes países por muchos años y nunca le ha tocado su cuerpo una plaga. Hacia donde dirijas tu fe. Ahora usted dirá, no, pastora Ana, sí pueden llegar. Ah, bueno, conforme a su fe les será hecho. Entonces nosotros decidimos a qué nivel queremos usar nuestra fe, ¿de acuerdo? Se siente la resistencia, pero qué bueno que estamos aquí. Vamos a regresar entonces, por favor, ahí a Hechos. ¿Y dónde estábamos? Dice, este hombre estaba sentado escuchando, versículo 9, y Pablo lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe. ¿Qué pasó? Que mientras escuchaba a Pablo predicar, ¿qué empezó a venir? ¿Qué empezó a nacer? ¿Qué empezó a crecer? Tanto que se le notaba. ¿Se puede notar? Aquí dice que sí. Y le aseguro que no estaba bostezando, y le aseguro que no estaba durmiéndose, y le aseguro que no estaba distraído, y no estaba platicando, pero algo se vio en sus ojos que Pablo notó. Y entonces, como lo notó, Pablo lo miró fijamente dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte, ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. Nunca había caminado. ¿De qué fue el resultado? De que Pablo estaba predicando el evangelio. La fe vino. Pablo no fue quien lo sanó. El hombre no sanó por la fe de Pablo. Ah, pues es que pastora Ana, si estuviera Pablo aquí, pues todos nos levantaríamos. Bueno. No, pues no compare, pastora Ana, pues ahí tenía a Pablo. Pero no dice que era la fe de Pablo la que lo sanó. La Biblia dice que él estaba predicando el evangelio. Y él vio cómo ese hombre recibió la fe para sanar. Entonces la fe que lo sanó fue la de él, no la de Pablo, en este caso específico, ¿de acuerdo? Ok. El hombre no sanó porque estaba Pablo, no sanó porque era la fe de Pablo, no sanó porque Pablo era un apóstol. El hombre tuvo fe para sanar y esa fe llegó al escuchar predicar el evangelio. 3 cosas que hizo Pablo: predicó el evangelio, percibió que la fe llegó a ese hombre y le dio la orden para levantarse y caminar. 3 cosas hizo el hombre también: escuchó predicar a Pablo, recibió la fe para sanar, se levantó y caminó. Nos preguntamos cómo al escuchar el evangelio de salvación, ¿qué predicaba Pablo? Recuerde que el Señor Jesús le dijo, Pablo, habla y no calles. Y cuando prediques el evangelio, se van a abrir los ojos, van a recibir el perdón de pecados, van a ser trasladados de las tinieblas a la luz, van a salir de la potestad de Satán, van a venir a la potestad de Dios, van a recibir el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quizá en las órdenes que Jesús de Nazaret le dio a Pablo no estaba tan específica la sanidad, pero ¿sabe una cosa? La sanidad es parte de la salvación. Y cuando se predica a Cristo, usted recibe el paquete completo. Cuando predicamos el evangelio, el paquete completo llega al que lo cree. 2 mentiras más grandes respecto a la sanidad, para que las detecte y tenga cuidado con ellas. Dios ya no sana o Dios no quiere sanarme. Algo me está enseñando el Señor. No, mis amados. Él va a sanar y el evangelio tiene el poder para salvarnos de cualquier enfermedad. ¿Alguien dice amén? Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, traducción Reina Valera.
No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué va a predicar, Pastor Ana? El Evangelio. Otra vez. El Evangelio es donde está todo el poder de Dios para salvar y además trae la fe para creerlo. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y entonces dice, uy, pues nada más a los que creen. Sí, pero la fe viene cuando oyes el Evangelio. Entonces va a llegar un momento en que tú te vas a levantar con esa fe preciosa. Y mientras, sigue escuchando hasta que llegue ese día. Amén. Y ese día puede ser hoy, no se tienen que tardar tanto. Fíjese muy bien, la palabra griega, en el original, la palabra salvación, implica varias palabras. Y quiero por favor que las anoten en algún lugar, porque a veces usar la palabra salvación, quizá tú pienses que no te dice mucho. O quizá lo único que te dice es que te vas a ir al cielo, pero no es todo lo que implica. Implica, número 1, rescate de prisión o cautiverio. Implica la palabra salvación, provisión o cuidado, o que te preserva. La palabra salvación implica protección de todo mal. La palabra salvación implica sanidad y también implica salud. Se lo voy a volver a repetir. La palabra salvación en el original implica rescate de prisión o cautiverio, provisión o cuidado o preservar tu vida. Implica protección de todo mal, sanidad divina y salud. Entonces quiero que ahora todos digan conmigo, el Evangelio es el poder de Dios para rescatarme, para cuidarme, para protegerme, para sanarme y para mantenerme en salud. No me avergüenzo del Evangelio porque ahí está el poder de Dios para rescatarme, cuidarme, protegerme, sanarme y mantenerme en salud. ¿Qué debo de hacer? Escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Entonces cuando digo, invocaré el nombre del Señor para ser salvo, usted no puede decir, pero yo ya lo invoqué un día, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya es mi Señor y mi Salvador. Ya no necesito hacer eso. No, la salvación se necesita cada vez que necesites rescate, cuidado, protección, provisión, salud, sanidad. Cada vez que necesites eso, invoca el nombre del Señor y serás salvo y no serás avergonzado. Vamos a ver Hechos capítulo 8. ¿Están aprendiendo, mis amados? Capítulo 8, versículo 5. En este caso es Felipe. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Otra vez, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, ¿qué hacía? Escuchaba atentamente. Mis amados, ¿está difícil eso? Ahí sí, el que no quiere hacer esa parte, bueno, pues ya qué más. Dios lo ha puesto tan fácil, lo único que tenemos que hacer es escuchar atentamente. Algunos deciden venir y sentarse y tener la mente en otro lado. Es lo único que tienes que hacer para no escuchar. Puedes estar físicamente aquí, pero mentalmente en otro lado. Y no los acuso, mis amados, a veces eso nos pasa, pero ya usted sabe que de ese mensaje no recibió usted la fe que vence a ese problema. ¿A usted le ha pasado, Pastor Ana? Claro que me ha pasado. ¿Y qué hacía? Me paraba, me paseaba. Y además, saliendo de ahí, si sentía que había tenido momentus brutus y lapsus stupidus,
en el mensaje, llegaba a mi casa y me lo escuchaba una y otra y otra y otra vez hasta asegurarme que no haya quedado ningún gap o un abismo de información. Hasta que yo sepa que de inicio a fin no me perdí nada. Y a veces eso me tomaba escuchar el mismo mensaje 4, 5, 6, 7 veces. Entonces, mis amados, no quiero que ustedes lleven una burbujita de que porque se sientan aquí una vez ya van a salir y ya lo tienen todo de memoria. Usted sabe que no. Si repitiéramos los mensajes como repetíamos las tablas, ¿se acuerdan de las planas que hacían? Y aún así ahorita, si nos hiciéramos un examen de la tabla del 9, a lo mejor sacaríamos la calculadora, porque no me la sé. Y eso que hicimos planas. Ahora imagínense el tiempo que le dedicamos a la palabra. Después de haberle dado al trabajo 8 horas, llego a la iglesia cansado, a lo mejor hasta con hambre. Ya lo que le doy de atención a la escritura no es lo mejor de mi día, es lo último. Deberíamos de vernos a las 8 de la mañana antes de ir a trabajar, ¿verdad? No se preocupe, no va a suceder. Deberíamos de vernos a las 10 de la mañana fresquitos. Pero no, le damos a Dios lo último de nuestra atención cuando ya tu trabajo te exprimió, cuando ya la escuela acabó con tu atención. Es cuando estamos aquí, ahora sí estoy atento, Señor, para escuchar tu palabra. Entonces, no los acuso, todos pasamos por eso, pero ya es responsabilidad de usted saber qué tanto del mensaje usted logró captar, para que el día que quiera tocar la enfermedad la puerta, mis amados, salgamos más que vencedores y no en un funeral. Hechos 8. Entonces, fíjese cómo estaban. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y luego mire lo que sigue. Oyendo y viendo las señales que hacía. Siempre que se predica el evangelio, Dios ayuda y acompaña con señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Todas esas señales resultan de cuando se predica el evangelio. Entonces, si voy a que me prediquen el evangelio y estoy escuchando atentamente, voy a esperar que esas señales sucedan conmigo. ¿Alguien dice amén? Los milagros y sanidades sucedían como resultado de la predicación del evangelio. El Nuevo Testamento, mis amados, en conjunto, siempre habla de Cristo, el sanador. Y Él siempre aparece para sanar, para lavar, para limpiar, cuando el evangelio está presente. Isaías 53. La sanidad está incluida en la salvación. La sanidad está incluida en la expiación. El día de la expiación, que es la traducción de Day of Atonement. El día de la expiación incluye el perdón de pecados y sanidad divina. A veces la gente dice, no, pero ¿cómo Dios me va a sanar si pequé? No, pues así como anda. No, y tuvo un problema, pues está más difícil que Dios lo sane, porque no estamos entendiendo el evangelio entonces. Él resolvió el problema del pecado al mismo tiempo que resolvió el problema de la enfermedad. Versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6.
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 4 y el versículo 6 dice que se llevó. ¿Qué se llevó en el 4? Veamos el 4 otra vez. ¿Qué se llevó? No, pero es que en ese entonces no había las enfermedades de hoy. No, había otras. Como lepra, por ejemplo. No, es que ya el SIDA no se lo llevó. Ah, no se lo llevó. Entonces va a volver a venir a morir para que se lleve las enfermedades de moda. Se las llevó todas, mis amados. ¿Se las llevó o no se las llevó? Bueno. Usted y yo podemos resolver el asunto así de sencillo, porque él dice que se lo llevó, pero yo aquí lo siento. Ahí está el dolor gritándote, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y el Señor diciéndote, me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé. Y los síntomas gritando, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y Dios gritando, me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé. ¿Cómo resuelves eso? Con una palabra. Vamos a Romanos 3, versículo 4. Esta palabra, con esta palabra lo resolvemos, ¿eh? A ver si no me estoy equivocando. Versículo 4, vamos a leerlo fuerte todos juntos. Antes bien, a partir de ahí, después del punto y coma. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué hizo él con la enfermedad? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué dicen los síntomas? ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué dicen los síntomas? ¿Y cuál va a ser mi conclusión? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que si él dijo que se lo llevó y punto. Y ya. O usted decide quién miente. Porque alguien miente. Usted tiene que decidir en el momento del dolor, en el momento del dolor, en el momento, usted tiene que decidir quién miente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen los síntomas? Decida quién miente. Y decídalo con claridad, ¿eh? Para que ya no diga, ay, ya oraron por mí. Pero, ese pero acaba de decir que Dios es un mentiroso. Dígalo así, Dios me mintió. Así, dígalo, escriba un libro y fírmemelo, por favor, dedicado. Y que así se llame la portada, Dios miente. ¿Qué hacemos? Una gran mujer, muy linda, que un día voy a ver aquí en la iglesia otra vez. Dice, en esos accidentes donde miles mueren como un tsunami o como las torres, ¿me vas a decir que no había ni un solo cristiano ahí de los que murieron? ¿Me vas a decir eso? ¿Qué conclusión saca usted? Esa pregunta me la hicieron en la radio. Yo solamente le voy a decir una cosa, que Dios dice la verdad y Él nos guarda y el maligno no nos toca. Así que no había ningún cristiano. Ay, pastor, no se puede decir eso. Entonces usted diga que Dios mintió. Es más fácil para usted decir, no, sí había cristiano, nada más que a Dios se le pasó, se le fue la onda, pues. Se le fue la onda. Entonces, con todo y que tenían la palabra, con todo y que creían en la protección divina, con todo y que tenían la salvación, de todas maneras, les fue en feria como a los demás. A pesar de que la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mintió. Usted tiene que decidir quién miente, iglesia. Y decida tajantemente, no sea tibio. No dé una respuesta así para quedar bien. Decida quién miente. Yo tomé una decisión. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando llegan los síntomas mienten.
Dios es veraz y los síntomas son mentirosos. A Dios sea la gloria. Yo espero que la fe usted la sienta en usted mismo, sepa que está ahí, no que la sienta porque no se tiene que sentir, pero que usted sepa que la fe está aquí, la fe viene y usted puede salir a vencer. Amén. Santiago 5, versículo 14. La sanidad está incluida en el paquete, mis amados. Entonces, supongamos que sí, hay alguien que pecó y bueno, pues, oye, ve a la iglesia. Oye, pero ¿cómo ir a la iglesia? Mire, ¿qué tiene? Cirrosis de tanto que toma. Hey, y después de que te echaste todas esas, ¿todavía vas a ir a pedir oración? ¿No te da vergüenza? Disfruta tu cirrosis. Que haya valido la pena cada gota de alcohol y cada cheque que te acabaste en el chupe. Ojalá lo disfrutes. Eso me dan ganas a mí de decirles. Pero eso no es el evangelio. De verdad, me da gusto decir, wow, espero que todo el alcohol que te echaste haya valido la pena para este momento. Así como ayer disfrutaste la borrachera, disfruta la cirrosis. Eso me gustaría decirlo a mí. Eso no dice el evangelio. No, pues ya trae los pulmones hechos pedazos de humo. Ah, pero disfrutó el cigarrito, ¿no? Me dan ganas de decir eso. Entonces disfrute. Disfrute. Cada tos. Eso me dan ganas de decir a mí, pero eso no dice el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? ¿Qué importa lo que dice Nasuit? Lo que importa es lo que dice el evangelio. Amén, diga amén, aunque me dé una pedrada. Versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? A ver, analice de qué, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué está como está? No, eso no dice. Llame a los ancianos de la iglesia y póngalo de rodillas a que se arrepienta. No, tampoco dice eso. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjese los pasos. ¿Quién llama? El enfermo. ¿Por qué no vinieron a orar por mí? No llamaste, la Biblia dice que llames. Esa es la parte que le toca al enfermo y está hablando de los cristianos. Obviamente, si no sabe, pues no va a llamar, ¿verdad? Pero todos los que están aquí escuchando, llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe. Diga fuerte, oración de fe. Oración de fe. Dígalo otra vez. Y la oración de fe, y fíjese que dice salvará. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si usted me dice que será perdonado solo si pide perdón, usted se está saliendo del texto. Ahí dice la Biblia que a la hora de ungirlo con aceite, si acaso el pecado estorba, se tiene que ir, porque en el momento que le unjas con aceite, el pecado queda perdonado, por lo tanto no hay obstáculo para que sea sano. ¿Y ya? ¿O usted ve otra cosa ahí? ¿Por qué, mis amados? Porque en un mismo sacrificio se llevó dos cosas. ¿Se acuerdan del versículo 4 y el versículo 6 en Isaías? ¿Qué se llevó? Nuestras enfermedades. Y en el versículo 6, ¿qué se llevó? Nuestro pecado. Ni se acuerdan. A ver, regresen a Isaías. Ay, mis amados. Vamos a hacer una plana de Isaías, ¿no es cierto? En el 4 ya vimos que llevó nuestras enfermedades. En el 6... después del punto y coma, dice, mas Jehová cargó en él, ¿qué? Entonces, si yo le digo a Josué, a ver, Josué, ven hijo, ven. ¿Estás tan emocionado, vale qué? Fíjense lo que le voy a decir a Josué. A ver si aplicamos nuestras neuronas que nos quedan despiertas. Josué, llévatelo afuera.
¿Dónde está la caja de Kleenex? Diga fuerte, se la llevó. Entonces, ¿ya no está o sí está? A ver, revisen bien, a lo mejor están viendo visiones. ¿Se la llevó o no se la llevó? ¿Está o no está? ¿Está tu pecado? ¿Está tu pecado? ¿Está tu enfermedad? ¿Qué pasó? ¿Se la llevó? Ahora, si yo digo, no, sí, aquí hay Kleenex, ustedes no lo ven, pero me voy a sonar. Ahí están. No, se los llevó. Se los llevó. Ahora, aquí estamos dependiendo de nuestros sentidos, pero la palabra de Dios nos ordena que dependamos de la palabra y, como dijo Cristi magistralmente, que la única prueba sea nuestra fe. Gracias, Josué. Denle un aplauso, por favor, a Josué. Ahora sí. Gracias, hijo. La sanidad y el pecado están en el mismo paquete. Los dos se los llevó. ¿Alguien dice amén? Es la voluntad de Dios que recibas tu sanidad. Mateo 8:17. Vamos a ver desde el 16. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y con la palabra sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Por sus heridas ustedes fueron sanados. La sanidad es el pan de los hijos. Un vientre que no quiere traer bebés no está sano. Así que sepa que esa es una enfermedad, es una maldición y Dios no quiere que tengan esa maldición. Mujeres, ustedes van a ser mamás. Porque Él llevó sus enfermedades. Él llevó toda maldición. Adán nos puso bajo maldición y Jesús de Nazaret vino a darnos lo que Adán perdió. La maldición no está sobre nosotros. Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros para que la bendición de Jehová nos alcance. Y esa bendición incluye hijos. Bueno, amén, ya acabé. Espero que hayan aprendido, mis amados. Llévense el tema por si el bostezo les distrajo. Escúchenlo por internet. Y vamos a tener la palabra delante de nuestros ojos. Y como dijo nuestra hermana Celia, que esa medicina siempre esté ahí. Siempre esté ahí. Amén. Proverbios 4, ahí voy a cerrar. Proverbios 4 a partir del versículo 20. Una medicina funciona cuando usted se la toma de acuerdo a la prescripción. Si dice tómese 3, ¿cuánto se va a tomar? Si dice que se la tome cada 8 horas, ¿cuándo se la va a tomar? Si dice que tiene que evitar alimentos, ¿qué va a hacer? Evitar alimentos. Si no lo hace así, no va a funcionar. No va a funcionar. Este párrafo es una prescripción médica. Le voy a dar las instrucciones. Las instrucciones dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón.
porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, del 20 al 21 te da las instrucciones para tomarte la medicina. Y el 22 te dice el resultado. Eso va a ser medicina a cualquier problema que tengas en tu cuerpo. Vean siempre el 20 y el 21. Esas son las instrucciones para tomarse la medicina. Amén. Padre precioso Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque la fe vino. Y la fe es la victoria que vence al mundo. Y vamos a salir, oh Dios, con tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conversación. Vamos a seguir escuchando y escuchando y escuchando hasta estar completamente persuadidos de que tú eres también poderoso para cumplir lo que prometes. Y mi Dios, te damos tantas gracias. Y Padre, así como en la sanidad, así como en la salvación, así también en la provisión, tú nos diste una palabra que desata nuestra capacidad de enriquecernos. El que quiera recibir solo tiene que dar. Y la medida que usemos para dar será la medida que tú uses para que recibamos. Por eso hoy vamos a dar abundantemente, porque necesitamos recibir abundantemente. Y mi Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque tú ahora nos hablas y nos dices cuánto de lo que traemos es tuyo y te lo daremos. Y sabemos, Señor, que tú responderás con creces, con una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esta sociedad pondrá en nuestro regazo, en forma de clientes, de cheques inesperados, de aumentos de sueldo, de nuevos negocios, nuevos proyectos, nuevas oportunidades, puertas abiertas, que traerán a nuestros bolsillos lo que tú has enviado. Gracias, Señor, porque tú lo harás. Y ahora lo hacemos con alegría, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar, mis amados, y vamos a prepararnos para recibir. Venga con alegría, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie, preciosa iglesia, y vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Gracias damos a Dios por nuestras finanzas. Aleluya. Mis amados, todas las sillas que se doblan, si son tan amables de ayudarnos a ponerlas pegaditas a esta pared, y las sillas que no se doblan, necesitamos ponerlas en montoncitos, si nos pueden ayudar. Muchas gracias. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas. Y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves con el favor de Dios. Gracias por venir.